Comparto con ustedes la lectura del Santo Evangelio, según aparece en Marcos, en el capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 6. Y dice así: Era un día sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados. Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar para comer. Entonces, los judíos fariseos, maestros de la ley, le reclamaron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Y Jesús les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en el templo y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes?». Y luego dijo: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en un día sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo: ¿está permitido en día sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué rol toman las tradiciones en nuestras vidas? ¿Qué rol toman las leyes, los mandamientos? Es que pareciese que a muchas personas requieren de una iglesia, de una institución que les diga lo que tienen que hacer y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Más que usar, vivir la iglesia, la fe para conocer de Dios, parece que necesitasen barreras en sus vidas. Hasta aquí puedes salir, pero para allá no. Control, coerción, disciplina, que está bien, todos necesitamos eso en la vida, pero ¿es la iglesia como institución de fe y para la fe llamada a establecer disciplina en el mundo? ¿Llamada a impartir leyes en el mundo? Porque los fariseos, maestros de la ley, como se les conocía, aquellos judíos muy ortodoxos, centrados en la ley de Moisés, no solamente en los 10 mandamientos, sino en los más de 600 mandamientos que había ahí en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos siempre fijándose, vigilantes, como una especie de policía mezclado con fiscal, que estaban vigilando a todo el mundo para ver quién cumplía y quién no cumplía la ley, so pena de castigarlo, de ponerlo en evidencia, de exponerlo en público, sin importar en una buena cantidad de veces, si no la mayoría, lo que la persona necesitaba realmente, sino que si cumplía o no cumplía la ley. Pero como ya sabemos, la ley da para todo. Y ya el apóstol Pablo luchó mucho contra esto, cuando hablaba del espíritu de la ley.
No sirve solamente cumplir leyes, sino buscamos que la ley sea buena para las personas, que haga el bien. No trata solo de castigar, trata de hacer el bien, de buscar la bondad, de que esa ley nos ayude a ser nuestra mejor versión y que no le hagamos daño a otras personas. Pero cuando esas leyes se transforman en seguir solamente un precepto porque así dice, tal o cual ley, entonces pierde su sentido porque nos olvidamos de si esa ley hace bien o no. Pero como siempre se hizo así, pensamos que es lo correcto. Jesús lucha contra eso. Especialmente tiene una constante pelea con aquellos fariseos judíos de su época, en donde con mucha fuerza lo criticaban porque no cumplía, por ejemplo, el día sábado, como en la lectura de hoy. Un día de descanso, como dice el mandamiento. Pero ese día de descanso es para castigar si es que no se cumple. Ese es el espíritu de esa ley. Dios hace el sábado para nosotros o nosotros estamos hechos para el sábado. Es la pregunta que hace Jesús. En este caso, lo da como una declaración. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado no nos define, el mandamiento no nos define, sino que simplemente nos ayuda a tomar decisiones. Pero tampoco es una ley como conocemos las leyes civiles, donde hay un beneficio o un castigo. La ley de Dios busca siempre lo mejor para nosotros. Y si esa ley busca lo malo, busca el castigo, entonces simplemente no es de Dios. Porque cuando Dios dice que debemos respetar el día sábado, el día de descanso, es para buscar lo mejor para nosotros, es decir, que descansemos, porque si no descansamos, nos enfermamos, como ya lo sabemos en este mundo lleno de estrés y depresión. Para tu bien, para mi bien, Dios te dice descansa, no como un mandato so pena un castigo, sino para tu propio bien. Si Dios dice no mientas, no mates, no es porque si no te va a matar Él, sino que si lo haces vas a causar daño a ti y a otros. Y así no podemos vivir en comunidad. Los mandamientos de Dios están dados para que aprendamos a vivir en comunidad, no para que nos andemos amenazando mutuamente de si lo cumplimos o no. Dios te dice, ama, cuida la vida, di la verdad, respeta y ama a tu prójimo, no codicies lo que tienen los demás. Descansa, adórame, porque no hay otro Dios fuera de mí. No utilices mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Todo ello es para que aprendamos a vivir en paz entre nosotros. No para que estemos todos muertos de miedo a ver si es que no lo cumplimos, Dios me va a castigar. Porque si Dios viene a dar mandamientos para castigarnos, para hacernos sufrir o enseñarnos con la vara o el palo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué sufrió Cristo en la cruz si Dios viene a castigarnos? ¿No recibió Jesús todo ese castigo en la cruz para que nosotros no tengamos que recibirlo? Entonces no tiene ni un sentido que usemos la palabra de Dios, que usemos los mandamientos de Dios para hacer juicio o castigo, condenas de los demás. Porque no está para eso, porque es para liberar, es para ayudarnos a ser responsables en nuestra libertad, no para darnos terror ni condenarnos a nada. Esto es para nosotros, no es para Dios. Si cumplimos los mandamientos, no es que a Dios le cambia la vida, no, a nosotros nos cambia la vida, porque los mandamientos son para nosotros. No nos hacen merecedores del amor de Dios, no nos hacen más santos, nos hacen humanos, que estamos preocupados por el bienestar del otro, que tenemos una búsqueda constante de bondad hacia el otro, para que el otro esté bien. Y junto con que el otro esté bien, yo también esté bien. Y así funciona nuestra fe. Por eso es que Jesús ahora pone a prueba eso. Y entra a una sinagoga
este espacio de reflexión de la palabra para los judíos. Y allí es donde se encuentra con un hombre con una mano paralizada. En el griego esto significa una mano muerta, sin vida, seca, vacía. Jesús sabe que no lo toman en cuenta porque tiene un defecto. Y en esa época aquellas personas que tenían un defecto, especialmente en su cuerpo o alguna enfermedad, eran tomados como pecadores, como que merecían, como que Dios los había castigado por algo. No importaba qué ni por culpa de qué, no, pero recibían un castigo de Dios y por eso tenían un problema físico, alguna parálisis, eran ciegos, estaban enfermos. Entonces no se les ayudaba, sino que simplemente se reconocía como que era culpable de algo y listo. Por algo será, se dice, ¿no es cierto? El dicho popular, muy mal dicho. Jesús lo busca a ese personaje precisamente para devolverle la dignidad que la religión de la época le quitó, para devolverle la fuerza, para devolverle las ganas de vivir y de poder moverse, de dejar de estar paralizado por la fe y por lo que esa fe significa para él, que es juicio, condena, parálisis, para volver a vivir desde una fe limpia, desde una fe que busca a Dios en libertad, hacerse responsable de esa libertad y buscar la bondad en nuestro actuar cotidiano. Es así que Jesús hace esta pregunta. ¿Está permitido en día sábado, no el día de descanso, en donde no se puede trabajar, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? ¿Qué mejor ejemplo? O sea, que si estamos en día de descanso, no podemos salvar una vida solo porque hay un mandamiento que dice que tenemos que descansar. No tiene ni un sentido. Y estamos seguros que Dios no quiso eso como el espíritu de su ley. Porque Dios siempre va a buscar la vida, no la muerte. Dios siempre va a buscar la salvación y no la condena y el juicio. De otra forma no sería Dios, sería un ser humano. Porque Dios no obra como nosotros, no piensa como nosotros, no es una cosa retributiva en donde si tú haces eso te ganas tal cosa. Dios entrega amor por gracia, porque esa es su esencia, no porque lo merezcamos, sino porque quiere. Y ese amor es tuyo y es mío y Dios lo da porque así es su voluntad. No porque cumplamos más mandamientos, Dios nos va a dar más gracia, sino que Dios nos da toda su gracia para que así podamos cumplir los mandamientos para nuestro propio bien y así hacer el bien a los demás. Ser bondadosos con los otros y también con nosotros mismos. ¿De qué nos sirve que Dios venga al mundo a condenarnos como si no tuviéramos suficientes problemas ya? Con nuestros propios errores, pecados y aquello que acontece a nuestro alrededor. Ya basta de usar la palabra de Dios para condenar a otros, para excluir a otros, para hacer sufrir a otros. Tenemos que usar la palabra de Dios para lo que Dios la ha dado. Y eso es para la vida, para que busquemos la bondad, lo mejor, para que nos esforcemos con todas nuestras fuerzas en hacer de la vida del otro una vida mejor, no una condena mejor, una separación mejor o una discriminación que no se note. Ya vamos a ver ahora cómo en nuestro país saldrán voces hablando en nombre de todos los cristianos del mundo en contra del matrimonio igualitario. Tal como antes se hablaba en contra del divorcio, en contra de todo. Cuando Dios quiere la vida, nosotros como cristianos no estamos en contra de cosas. Tomamos decisiones. Y aquí no hay condenas. No se trata de aceptarlo todo ni de rechazarlo todo. Se trata de vivir en libertad. El Estado tiene la obligación de legislar y legislar para todos, no para los que nos caen bien o los que nos gustan. No es para lo que yo pienso que es correcto, sino para todos. Y cada uno tiene la libertad de ver si hace o no hace lo que el Estado le permite. La iglesia, el cristianismo, no es una entidad
que hace leyes para controlar la vida de las personas, sino más bien busca la bondad en las personas para que podamos elegir correctamente. Pero acá no hay un Senado que hace leyes y que busca controlarle la vida a la gente, ni limitar sus libertades. Para eso está el Estado. La Iglesia debe buscar la bondad en el sentido de practicar lo que Dios nos da, que es pura bondad, hacia los demás. No porque lo merezcan, sino porque ese es el mandamiento de Dios. No porque nos caigan bien, sino porque es lo correcto. No porque sean buenos o malos, es porque son hijos e hijas de Dios, igual que tú o yo. Dios saca lo mejor de nosotros para que nosotros podamos dejar de lado lo peor de nosotros, que siempre nos conduce hacia el juicio, a la comparación, hacia desearle mal, hacia el engaño, hacia el otro, hacia la pérdida de amor, hacia el rencor. Tenemos que dejar estos vicios dentro de las iglesias, de controlar la vida del resto. Debemos dejar este vicio de siempre estar criticando todo, como si hubiera una forma perfecta de guiar la iglesia, como si hubiera una forma perfecta de hacer las cosas, y no la hay. Por eso tienes que hacerte la pregunta ahora: ¿por qué estás en la iglesia? ¿Por qué crees en Dios? ¿Es porque te gusta controlar la vida del resto? ¿Es porque te gusta decir lo que es bueno, lo que es malo? ¿Es porque te gusta que Dios dirija tu vida? ¿Es porque quieres vivir con todo? ¿O es porque quieres vivir con Dios y con otros que creen en Dios, que son distintos a ti y a mí, pero que todos podemos amar a Dios? No estamos en la iglesia solo para criticar lo que hace el resto, o para creernos superiores que el resto, o para condenar al resto, sino para conocer de Dios y en ese conocimiento encontrarnos en las manos de Dios y vivir en paz. No en una paz falsa en donde todo es perfecto, no, en esa paz en la cual yo puedo vivir con la fuerza y presencia de Dios en mi vida, a pesar de todos los problemas que tengo, de mis frustraciones, rabias y pérdidas. Esa es la paz que Dios te da. Pero debemos tomarla en serio y no perdernos en pequeñeces. ¿Trabajamos juntos o no? ¿Te sumas o no? Pero la iglesia no está para andar buscando culpables de las cosas, ni para cacerías de brujas, ni para legislaciones morales. Si no aprendemos a vivir en libertad en la iglesia, entonces quizás la iglesia no es tu lugar. Porque acá no estamos para andar controlando la vida del resto, sino para enseñar a vivir en una libertad responsable desde la guía de los mandamientos de Dios que buscan que tú estés bien, que yo esté bien. Pero no que seamos perfectos y que nos andemos comparando los unos a los otros para ver quién está más cerca o quién está más lejos de Dios. Queridos míos, la fe no trata de control, trata de libertad. Y nuestra madurez en esa fe va a dictar si hemos aprendido a usar correctamente esa libertad para nosotros y los demás, o solo hemos aprendido a coercionar, a condenar o a enjuiciar a los que son diferentes. Dios nos inspira con su palabra, Dios nos da sus leyes para que nosotros seamos felices, para que aprendamos a vivir en un mundo donde cuesta vivir. De ti depende si lo cumples o no. Dios no te va a condenar por eso. Eres tú el que se condena por eso, porque así no permites que seas feliz. Y Dios quiere que tú seas feliz, para bien tuyo y para bien de los demás. Y por ello te da su fe,
Por ello te da una comunidad, por ello te da una iglesia, para que puedas vivir tu fe, buscando el bien, haciendo el bien, deseando el bien y dejando atrás los juicios, las condenas, el control de la vida de los demás. Hoy es día de bondad y debemos sacar toda la bondad que Dios pone en nuestro corazón para que así hagamos la diferencia en el mundo, aprendiendo a vivir en una libertad responsable de Dios, siguiendo sus mandamientos por amor y para el amor. Que así sea en nuestra propia experiencia de fe. Amén.